a ustedes, que son muy jóvenes, les costaría mucho, cuesta mucho imaginarse si Chile era hasta los años 70 un país muy pobre y muy atrasado. Nuestro país era un país mayoritariamente rural. Hasta el censo de los años 40, Chile no pasa del 50% de población urbana. Es un país que está sumido en muchos aspectos de la pobreza, pobreza intelectual, pobreza material, pobreza sanitaria, crítica, la mortalidad infantil era altísima. Y ese es un contexto en términos generales que, ciudad donde uno lo estudie, eso está. Entonces, se trata de buscar ayuda en aquellos elementos, sean máquinas, sean instituciones, etcétera, que ayuden a salir de eso. Y el tren se constituye en un polo, en un imán, que si bien su ámbito, su radio de acción puede ser relativamente reducido, sí ayuda en parte. Pero eso no implica que el ferrocarril per se va a traer riqueza, sino que mantenía sus problemas, pero en paralelo está esta otra línea histórica, que es la de los pobres, con la línea, digamos, de la clase media y los ricos que están ahí en esos poblados. Estos poblados que están más hacia donde llega finalmente el tren, indudablemente tiene que haber estado conformado por campesinos, inquilinos y peones, y habían propietarios que tenían cargos importantes en el municipio local y también en el Congreso Nacional. Esa es la realidad socioeconómica, digamos, que recibe el ferrocarril, pero siempre el discurso va a ser que va a traer progreso y va a traer desarrollo. ¿Pero para quién? En la historia del país, el 1942 está a la vuelta de la esquina. En mi curso, durante mis 6 años, 7 años de escuela primaria, había alumnos descalzos. Y no uno ni dos. El curso éramos 35, 40 alumnos, 12, 15 descalzos. Con los inviernos de Chillán, con unos fríos espantosos. Son niños con los pies rojos, descalzos. El tren chico fue un sacudón en el campo, un sacudón de modernidad. Le costaba mucho a la gente de traer cosas. Eran otros días, no había forma de trasladar cosas, porque los caballos, si no tenían una cabrita, algo así, no se podía trasladar nada. Y así que había un Chillán bien anterior. Un Chillán bien anterior. El tren chico salía desde el interior del patio de maniobra, el recinto de estación, pero luego tomaba una vía paralela, que era exclusiva de la trocha de 60 centímetros. Entonces el tren lo que hacía era salir al lado adyacente donde está la copa de agua. Pero aún quedan algunos vestigios adentro del patio de maniobra. El ferrocarril empieza a construirse en una época que se le llama el parlamentarismo a la chilena, que es el sistema parlamentario que nace después de la Guerra Civil de 1891, con la caída de Balmaceda, y empieza a tomar el control
del Estado, el Parlamento, el Congreso, como le llamamos nosotros, el Congreso Nacional, y ellos toman las riendas del poder. Esto implicaba que el Congreso tenía muchas trabas en términos de poder hacer una política de Estado a largo plazo. Y uno de esos proyectos era el ferrocarril de las Termas, que nace en un contexto complejo desde ese punto de vista, porque no es una prioridad para el Estado, no es una prioridad. Se le ve primigeniamente como un tren turístico y de fines de tratamiento terapéutico, médico, porque las termas tienen una fama muy antigua, pero esa es la fama que tienen. No es una fama productiva, como decir, mira, aquí hay cobre, hay oro, hay plata, construyamos un tren porque nos va a sacar, nos va a ayudar al país a salir adelante económicamente. Entonces, el contexto político entorpece un poco la aprobación que finalmente sale por la fuerza a fines de la primera década del siglo XX, propiamente tal. El tema de salud pública era que había un gran auge de las termas de Chillán como aguas curativas. Esto desde la época colonial. Entonces, la idea era llevar a la población a curar sus dolencias, por decirlo de alguna manera. O sea, hay una historia larga de concesionarios de las termas de Chillán hasta el día de hoy. La municipalidad de Chillán, para poder dar ese arrendamiento, había que pedir una autorización ¿a quién? Al presidente de la República. ¿Y quién era el presidente de la República? El presidente Errázuriz en esa época. Entonces, se le pidió ese permiso y el presidente les dio, pero con una condición. Y la condición era que dentro del plazo de 30 años se construyera este ramal o este ferrocarril que llevara a los pacientes hasta las termas mismas. Bueno, la municipalidad aceptó el término y empezaron a pasar los años y se encontraron con la sorpresa de que la condición no se había cumplido. Mediante algunas gestiones lograron que un vecino, don Enrique Tagle Rodríguez, pidiera esta concesión, pero nunca construyó nada. ¿Cómo se hacía el camino a las termas? Es decir, el viaje a las termas. Era un viaje infernal. Entonces don Vicente Méndez dijo, no, hay que hacer un tren que llegue a las termas para atraer turistas de todo el país y que puedan viajar en un tren a las termas. Y con sus ingenieros, con sus técnicos, con los políticos de Santiago, que fue planeando la idea, se entusiasmó don Vicente Méndez y dijo, ¿y por qué no pasamos con este tren para Argentina? Había muchos intereses creados por dónde iba a pasar el tren finalmente. Se habían hecho propuestas de distintos privados que iban a financiar esto, iban a realizar ramales por distintos lugares. Y los Urrejola son una de las familias prominentes de aquí, de la zona desde hace siglos. Y curiosamente, claro, los trenes pasan por algunas de sus propiedades, más las de algunos privados importantes de la zona de Chillán, que tienen gran productividad en estos ámbitos, en el ámbito triguero, el ámbito ganadero, el ámbito de los vinos igualmente, más al turismo. Entonces, el trazado también obedece a ciertos intereses de quienes aprueban finalmente estas leyes, aprueban el ramal y sus bases técnicas. La base técnica viene como una parte de requisito fundamental, porque de lo contrario no es financiable, por ejemplo, si tiene demasiados puentes. Y llegó la figura de un intendente muy visionario en Ñuble, que fue don Vicente Méndez Urrejola, que además tenía campo por esa zona, o sea, por donde se supone que iba al tendido. Y por ese motivo tenemos un recorrido que parte desde Chillán y va a Coihueco, y de ahí a Niblinto, que es una zona que va, digamos, hacia de Coihueco, digamos, hacia el sur, y comunica con Pinto. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos este recorrido vía Coihueco? Le damos una función práctica al ferrocarril también para trasladar personas y para trasladar productos, y de aquí nos vamos directamente
a Pinto, y desde Pinto seguimos hacia la cordillera según los trazados de unos ingenieros que allá habían hecho el proyecto digamos, de diseño de todo esto algunos años antes. Es el gran intendente que ha tenido Ñuble, su figura política más destacada. Era de una familia de origen penquista, los Rejolas son de Concepción, y también tenían intereses agrícolas acá en Ñuble. Como le decía, el Fundo Bustamante, donde trabajó mi padre, fue de él. Y hubo otro señor de apellido Rejola que fue también senador y también era tío de él. Este hombre era un hombre extraordinario. En primer lugar, un tipo de una honestidad poco común en la política. En segundo lugar, un tipo decidido a transformar a la ciudad de Chillán en ciudad y a Ñuble en una región próspera. Él transformó Chillán de aldea en ciudad. Le puso veredas a las calles, alcantarillado, luz eléctrica, construyó el edificio municipal. Nada de eso existía. Existía la municipalidad, pero en un rancho por ahí. Las calles existían, pero sin siquiera señales. Bueno, él hizo todo. El Tren Chico fue uno de los adelantos más importantes porque en ese tiempo quienes disponían de un vehículo era un agricultor con las condiciones ya de empresario agrícola, o sea, no era un agricultor más que tuviera un terreno grande, sino que eran muy pocos los camiones que se veían, y los camiones eran cuando se hablaba de un camión de 5.000 kilos, pero era un asunto pero extraordinario. Entonces habían camionetitas, las foradas, todo ese tipo de cosas. Es una apuesta arriesgada la que hace el Estado, y lo que yo he leído es que siempre supieron que no era financiable, sino que lo que se hace es hacerlo con un espíritu de servicio público. Por eso lo toma el Estado, como un espíritu de servicio público. Esta gente vive aislada y Chile tiene que estar conectado. El espíritu público de Ferrocarriles del Estado siempre va por ese lado. No va por ganar plata, es por prestar un servicio. Eso es como digamos, la tensión que se genera con el liberalismo de la época, que busca ganar dinero, por supuesto, generar recursos, frente a un Estado que lo que quiere es hacer un servicio público, digamos, con el menor costo posible para sus usuarios. Fue un buen lugar para ir porque no se podía subir por el camino. Imposible. Porque ahí el camino era para carreta, nada más. Naturalmente que la movilización era lenta, pero era lo que había y por lo tanto nadie alegaba. Entonces se llenaba la estación de gente, y cuando digo llenada estamos hablando de cantidades menores, estamos hablando, yo le digo, llegaban 80, 100 personas. ¿Ah? Venían aquí a esperar a los pasajeros que eran sus familiares, que habían venido a Chillán y que venían cargados, porque habían venido a comprar todos los artículos de origen industrial. ¿Ah? Y a su vez habían venido en el tren y traían sacos de trigo, sacos de lentejas, pavo, pato, para venderlo en Chillán. También los traían en carreta. Y venían caravanas de carretas, las carretas quedaban pegadas en el barro, había que traer otra yunta bueyes. Eso se llama cuartear, poner 4 bueyes para poder sacar la carreta. Y esa gente es la que venía a vender al mercado.
Recordemos que la Feria de Chillán era el gran encuentro de todas las comunas, las 21 comunas o 21 poblados, en donde se traían todos los elementos para hacer la gran transacción que les permitía mantener una economía hogareña o mantener una economía de pequeño agricultor o de escala. Ahora, esa experiencia del tren era fabulosa porque el tren llegaba a Coihueco y había un tren que salía de Chillán, Coihueco, Ñublito y otro Chillán, Coihueco, Recinto. Entonces, este tren, la parte hacia Recinto, igual que la parte a Ñublito, el tren subía un poco. Entonces iba muy lento. Entonces nosotros nos bajábamos de los carros a recoger mora, ¿no? Y nos subíamos luego al tren. Pero yo estaba pensando, antes que ustedes llegaran, acordándome de aquello, cómo desfilan las imágenes, los recuerdos. Y fíjese que una cosa bien interesante es que en la estación ferroviaria donde partía el tren, en todos los viajes, subía un suplementero, un vendedor de periódicos y revistas, de diario y revistas. Iba así con él. Vendía diario y revista en el tren a los pasajeros. No obstante que la mayoría de estos pasajeros era una población rural. Compraban diario y revista. Y la llegada del tren, y esto no solo este tren chico, sino todos los trenes, por eso el tren jugó un papel cultural muy importante en el siglo XIX en Chile. La estación ferroviaria era un centro de reunión social. Entonces, venir a esperar el tren en Ñublito era el acto social, como en las ciudades era ir a la Plaza de Armas. Si nos vamos de Chillán, dentro del urbanismo de Chillán, sí, tenemos la estación de ferrocarriles, lo que hoy día es la Avenida Ecuador. Ahí había un lugar que se llamaba la Cruz de Rifo, así se denominaba, y en ese lugar estaba la primera estación, por decirlo de alguna manera. Ahí vendían boletos, por lo tanto podría denominarse que es estación, porque ese concepto es difuso. Mira, la historia relata de que hay un señor de apellido Rifo. Por eso la calle se llama Cruz de Rifo. Dice la historia que lo atropelló el tren a él. Y el tren fue en que este caballero de apellido Rifo murió. Y como murió en la esquina, y él era uno de los pocos que tenía propiedad al frente, se dice que le colocaron en honor a la muerte del caballero, porque lo atropelló el tren, Cruz de Rifo, y instalaron una cruz ahí. Ahí habían varios lugares donde la gente subía al tren. Entonces ese era un lugar. Incluso allá, al llegar al frente del regimiento también había otra gente que subía. Nosotros subíamos después de la construcción. Y ahí estaba parado el tren y ahí subíamos con mi papá. Ese recorrido de estación hasta el regimiento había como 2, 3 paraderos. Claro, porque la gente no quería ir allá abajo, sino que lo esperaba. La puerta de acceso principal a la ciudad era un sector donde habían muchos servicios, equipamientos, molinos, talleres de herrería, forja, mueblería, diversos tipos de servicios. Como lo que ocurre al entrar a cualquier ciudad hoy en día, que hay zonas industriales y ese tipo de cosas, bodegas. Y de aquí se iba hasta frente al regimiento, por calle Vicente Méndez. Ahí están los restos de lo que era la estación
justamente Quinta Agrícola, porque eso era parte de la Quinta Agrícola. Todo lo que es el regimiento hoy día era el campo experimental, digamos, y no solamente experimental, sino que de enseñanza para los hijos de los veteranos de la guerra del 79. El presidente Domingo Santamaría estableció como ley para que esos niños huérfanos pudieran estudiar un oficio que les permitiera mantenerse, a él y su familia. Frente al regimiento había una estación. Ahí esa es la que yo tomaba. Estoy casi seguro que se llamaba Santa Elvira, porque estaba todo lo de la avenida Ecuador para acá, era Santa Elvira. No, esta era una estación chiquita, era, podríamos decir, un paradero al tren. De la vivencia en el tren chico, de la alegría que nos producía andar en el tren chico, que era prohibido y era peligroso. Pero nos íbamos desde la estación y nos veníamos en el tren chico y nos bajábamos aquí al frente, que era la primera estación oficial del tren chico, era aquí frente al regimiento. Entonces, y pasábamos vivencias bonitas porque me recuerdo que nos hacían cantar. ¿Cuál de nosotros chicos no sabía ni cantar? Pero la gente nos hacía cantar, los entreteníamos con los pasajeros porque iban felices, iban contentos, digo yo. Entonces nos bajábamos aquí y después ya optábamos por bajarlo más al norte, que le decíamos el estanque, y era el canal de la Luz, que estaba, si ustedes ubican la calle Andrés Bello, allá frente a la universidad, en ese sector pasa ese canal para acá, pasaba por lejos. Entonces nosotros de Andrés Bello para acá, que era lo que era el camino a Coihueco antiguamente. Entonces ahí nosotros llegábamos hasta esa parte y nos aprovechábamos de bañar en el verano. Y nosotros, aparte de andar en el tren chico, que era tan entretenido, entonces colocábamos la tapa en la línea de las bebidas, de las piñas, que eran latas, y donde pasaba el tren con la rueda quedaban pero grandes y afiladitos y todo. Entonces hacíamos un juego que teníamos nosotros, el rum rum, que se llama, como colocábamos un hilo. Entonces teníamos el tren chico para hacer los rum rum. De ahí después se iba unos kilómetros más allá y había una estación que se llama Pedro Lago, que está en un campo hoy día, hay una escuela ahí justamente, y quedan los vestigios de una edificación que parece una bodega, pero eso era la estación que después la transformaron, porque eso pasó a manos privadas después, entonces pasó eso. Sí, tiene la misma ventana que ella. ¿Sí? ¿Qué tal, Quimel? ¿De cuál que es? Sí, es igual. No es que este tiene, no sé cuánto le di yo aquí, Sí. tiene de ancho. Es la misma tipología en todas las estaciones y la misma organización. Esta ahí, Todavía dura. y el palo 2x3 iba calado aquí. Entonces iba metía nomás, no con clavo. Perfecto. Aquí en esta parte. Sobrepuesto, ¿no? Sí, Aquí se nota. Entonces había entrado en el palo de 3x3 sí, lo confinado. Sí. y ahí quedaba así tanto y lo otro al otro lado y Ujú. continuaba. Qué bueno. No como ahora puro clavo no, ahora puro tornillo, antes era puro clavo. Este es el original color. El que está abajo está capa. Esa es la más. Sí. Las estaciones, Talquipé, General Lago, Talquipé, Coihueco, en el Blinto, esas eran estaciones propiamente tales. Esas ya construcciones amplias. Era una cosa muy curiosa cuando el tren llegaba
a Coihueco, era el mayor. Bueno, se detenía en todas las estaciones. Y ahí se daba, que la gente llegaba, subía, y que se me quedó el canasto abajo, y me espere un poquito, y el conductor con el pito, por favor, a buscar arriba el canasto, o a dejarle un dinero, a dejar un recado, qué sé yo. Se ha sido toda una situación muy simpática. Y ahí en Coihueco normalmente el jefe de estación hacían los días viernes sobre todo, hacían asado. Y se bajaba el maquinista, el conductor, y uno los veía de arriba que estaban debajo de un parrón, ¿ya? Y el tren parado. ¿Ah? 20 minutos, media hora el tren parado. Y el personal del tren comiéndose un trozo de cordero y tomándose un trago de vino. ¿Ah? Muy simpático todo. Y después de Ñuble estaba Tanilboro. Después de Tanilboro venía Esperanza, que era por el nombre del fundo donde pasa incluso el puente. Y después de Esperanza, la última era Recinto, que también algunos hablaban de Posada Las Quilas antiguamente, qué sé yo, pero era Recinto, después quedó como Recinto. Ese tren, ese recinto, en realidad decía un letrero, decía recinto ferroviario, ¿no? Y la gente empezó y quedó por recinto, porque el nombre no dice nada, pero era el recinto ferroviario. Y avanzó en un tiempo unos pocos kilómetros, desde Pinto, unos 7 o 12 kilómetros, a un lugar que se llama Las Veguillas. Pero después de un tiempo empezaron a desarmar esa vía y la dejaron solamente hasta Recinto. Supe que empezó el tren, ya mejoraron los caminos, empezaron a haber más vehículos, camiones, automóviles, y empezó a disminuir el número de pasajeros. Y también como los caminos mejoraron, mucha carga ya no salió por el tren, entonces el tren empezó a tener déficit. Y se empezó a hacer no rentable. Entonces el argumento que se dio para levantarlo fue que no era rentable. Ahora, ahí se aplicó, y ese fue un criterio muy erróneo de ver el problema de la rentabilidad, porque si bien pudiera ser así, no se vio las posibilidades enormes que pudiera tener fomentar el turismo, por ejemplo, ¿no? Y que la rentabilidad fuera social, no necesariamente económica. Cuando se levanta completamente la línea,
La competencia con los camiones, con los buses, se hace incontrarrestable. ¿Por qué? Por la misma innovación tecnológica. El tren no se innovó y ahí quedaron atrás. Porque mientras tanto los camiones sí siguen avanzando en tecnología, los buses mejoran, los aviones hacen su entrada protagónica. De a poco, Línea Aérea Nacional, fundada en los años 30. Empiezan con un avioncito humilde, pero después ya tienen una flota de aviones. Los puentes ya no dan abasto, tienen que reforzarlos, plata. Los funcionarios ferrocarriles tienen pases gratis, plata. Los familiares de los funcionarios ferrocarriles tienen pases gratuitos, plata de nuevo. Entonces todo eso va jugando en contra de los trenes. A mí se me ocurre, sin darlo por hecho, que era algo así como el Transantiago que casi no paga nadie. En esos años, algo así. O sea, era tanta la convivencia que había entre la gente que los tipos que cobraban o vendían boletos o el que pasaba, no se hacían mayores problemas. Ya la competencia era grande, ya en los años 50 ya había recorridos de buses, había mejorado totalmente el camino en la década de los años 20. Bueno, en definitiva, a los años 30 ya había un camino bueno, ripiado, de buena calidad, entonces los autos eran mucho más rápidos, más prácticos, los sistemas de buses, camiones, porque la gente se iba en camiones también en esa época. Es un tema de que lo vieron como algo que no era difícil de sustentar y por eso se optó por desmantelar. El Estado se desarrolla, construye y se queda. Eso es como el concepto, ¿ya? Levantar la línea es como una medida extrema, que así fue en 1957. Tenía que haberse levantado 2 años antes. No se hizo. No se hizo porque además la gente y el mismo Estado vio como muy perjudicial levantar esa línea por los mismos vecinos, por el servicio público que estaba prestando, hasta que el año 1957, el gobierno de Ibáñez, dice ya esto no da para más. O sea, no tenemos más plata para financiar este tren. No podemos comprarle carbón, ni leña, ni agua para cargar la locomotora. O sea, basta, no tenemos sueldo para los funcionarios. Hay que levantarlo, que es lo que finalmente se hace. Yo creo que eso quedó como un símbolo identitario de mucha añoranza, la gente lo recuerda con mucho cariño, lo quisieran renovar, lo quisieran volver a hacer ver funcionar. Incluso hoy día si uno lo mira, sería todos estos ramales serían unos hermosos elementos para el turismo. Pero también es importante pensar, reflexionar y analizar, valorar significativamente todo el trabajo que ha significado, digamos, la construcción en sí del ramal y lo que significa en términos de beneficio para la población, de ayer y de hoy. El impulso que se está dando desde el Estado a la obra ferroviaria hoy en día es un anhelo muy largo, digamos, y la añoranza que se tiene del ferrocarril al día de hoy es una cosa que ha quedado muy marcada en las generaciones pasadas y increíblemente se está pasando a las generaciones del día de hoy. Si bien nosotros no somos una nación desarrollada, pero aquellos que han sacado adelante su tren, algo han avanzado. Yo creo que es importante en términos de la valoración de lo que se alcanzó en su momento, extrapolarlo a nuestros tiempos y ver que yo creo que sí puede constituirse en un importante imán de desarrollo. El Chile sobre el que estamos parados hoy día nosotros, a ese Chile los ferrocarriles dieron una contribución, pero espectacular. Tener un tren de Santiago a Puerto Montt, hacer el puente del Biobío, hacer el puente del Mayeco, unir todo el país por una red ferroviaria, fue una revolución económica en Chile. A esa revolución económica pertenecía no solo la línea central, Santiago-Puerto Montt, sino lo que se llamó los ramales, y que se metían al interior del país. A través de los ramales llegó el Estado chileno a esos lugares.
Entonces, lo primero es valorar el rol tremendo que jugó Ferrocarriles, que ha contribuido como poca a la modernización del país.